Del otro lado de la línea dirán, sí, pero también está más allá, está del otro lado del océano. Así que me dispongo a saludar al querido Oscar Martínez. Oscar Martínez, ¿cómo va? Gonzalo te ¿Cómo te saluda. va, Gonzalo? ¿Qué haces, Igualmente, para Oscar? mí también es muy bueno. Hacía rato que tenía ganas de llamarte, la verdad, para conversar. Pero bueno, sabía que estabas ahí, estás en pleno trabajo en España, ¿no? Sí, estoy aquí en Madrid. Vos sabés que a mí también me resulta muy grato hablar con vos, pero tengo la sensación Sí. de estar hablando con alguien con el que he dialogado muchísimo, Sí, que es cierto. porque la radio tiene eso, Sí, sí. esa magia por la cual uno, a la gente que escucha asiduamente, tiene la sensación de conocerla íntimamente, y nosotros nunca nos dimos la mano, nunca nos hemos visto, que yo Es recuerde cierto. personalmente. Es cierto, pero... Pero yo te Sí, escuchaba con Cristina Pérez, claro. con La Enigmática, Sí. luego cuando pasaste a ser el León de la Mitre Golden Mayer todas El- las noches, y los domingos, Exacto, los sábados y domingos de pandemia. Exacto. exactamente, De entonces cuarentena. sábados y domingos, es Sí, sí, cierto. sí, 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 Así sí. que nada, para mí es como somos como chanchos. Sí, sí, lo sé. Vos sabés que yo también percibo como una conexión, porque un poco también hay un vínculo que nos enlaza, que nos solidifica un poco Jorge Fernández Díaz de la experiencia del año pasado. Bueno, yo sé que vos y Jorge son amigos, todos lo sabemos acá. Ujú. Y bueno, nada, es como que también uno te siente de alguna manera cercano, así que es muy placentero para mí escucharte. Bueno, Contame un poco gracias. cómo es, a ver, estar en España en este tiempo, volver al laburo fuerte, porque sé que también atravesaste un año de parate y difícil, de cuarentena, y de repente estás ahí en plena productividad, ¿no? Sí, mira, el asunto fue así. Yo vine el año pasado, y Ujú, es el cuarto año consecutivo que yo vengo aquí a rodar, ujú, eh, en febrero, y comenzamos el rodaje de una película que se interrumpió el 12 de marzo ujú. por el pico de la pandemia aquí en Madrid, Me cuando acuerdo. explotó todo. Sí. Así que me volví a Buenos Aires. Ujú, Yo tenía que guardar los 14 días de reclusión preventiva por venir a Buenos Aires desde Madrid. ujú, Pero a la semana de estar yo, o sea, alrededor del 20, si no me equivoco, de marzo, ujú. se decretó la reclusión en Buenos Aires. Así es, así De es. manera que estuve 6 meses Ujú. escuchando la radio, Claro, así es. 6 meses muy angustiosos, Ujú, eh, por todo lo que ocurría, bueno, ujú, no hay que explicar demasiado, pero además por la incertidumbre ujú, de si el rodaje iba a poder retomarse o no. ujú. Afortunadamente, yo salía únicamente para comprar alimentos o para ir a la farmacia, Claro. eh, y en septiembre, afortunadamente, se pudo retomar el rodaje aquí, Ujú. terminamos en octubre. Bien. Eh, y primero decidí que había pensado quedarme solo hasta noviembre, luego dije, no, nos quedamos hasta marzo porque, Ujú. bueno, estaban cerradas las fronteras, no podía ir al verano de Uruguay, y, y después, en realidad el mes pasado dije, no, voy a intentar quedarme hasta septiembre, es decir, cumplir un año aquí, Ujú. tratando bueno, de eso, de hacer la experiencia Qué bueno. de estar, Ujú. y de estudiar alternativas laborales. Qué interesante. Y obviamente te pregunto por qué, pero también me interesa la cuestión de los modos de vida, las cosas nuevas que pueden aparecer en la vida de uno a partir de una experiencia de extranjería, de radicarse en otro lugar. Bueno, como yo te decía, yo ya estuve aquí un año entero cuando hace como 17 o 18 años con Ricardo Darín y con Germán Palacios cuando trajimos Sí. Art, Arte, exacto. la obra de teatro. Estuvimos seis Ujú, meses en Madrid, luego volvimos unos 3 meses a Buenos Aires y volvimos para aquí 6 meses más, 3 meses en Barcelona y 3 en Valencia. Eh, y de unos años a esta parte, te diría desde 2016 concretamente, he sido convocado para venir a rodar ujú, todos los años. ujú, Y lo que no me había ocurrido nunca, te diría que hace un par de años, empezó a bailotear en la cabeza la idea
bueno, de invertir los tantos, digamos, y estar más aquí Ujú. que en Buenos Aires, es decir, estar un 80% aquí Claro. y un 20% en Buenos Aires. Ujú. Me empezó a pasar eso porque lo paso bien, porque estoy bien, porque estoy muy a gusto, porque, bueno, porque me tratan muy bien, y me siento como en casa. Claro, ¿Mm? claro. Sí, sí. Y bueno, esa es la realmente que, bueno, es decir, en un momento de tanta dificultad global, pero específicamente hablando de la crisis argentina, Ujú. de la crisis económica, y tener la bendición de una alternativa laboral afuera, en Europa, Ujú. eh, lo vivo así, sí, lo vivo como un enorme privilegio, y bueno, y quiero disfrutarlo. Tengo ¿Qué te 50 parece? años de profesión en el lomo, Te lo y mereces. digo, bueno, no está mal No, te lo tener esa mereces. alternativa y poder, Ujú. bueno, jugármela. Claro, sí, sí, pero te lo mereces. ¿Y qué cosas aparecieron como sorpresas de este nuevo modo de vivir? Bueno, la primera sorpresa, ya te digo, yo pensaba volverme en noviembre, Sí. y por consecuencia sobre todo de la pandemia dije, no, bueno, nos quedamos. En vez de pasar el verano allí, pasamos el invierno aquí. Sí. Filomena fue una de las sorpresas porque Sí. yo he estado muchas veces en Madrid, más allá de trabajar, digamos, yo he venido mucho como turista desde hace muchísimos años, Ujú. y he pasado muchos inviernos y nunca vi nevar en Madrid. La tormenta Una Filomena. vez, Claro. pues recuerdo cuando estábamos haciendo arte, justamente, que estábamos con una de mis hijas y cayó una especie de agua, sí, agua nieve que llegaba diluida al suelo, ¿no? Ajá. Pero esto fue algo Inesperado. descomunal, Descomunal, total. descomunal, y bueno, fue esa experiencia de la nieve que uno viviendo en Buenos Aires no tiene, Claro. que es muy linda para ver por Ujú. televisión, pero que cuando te toca la cantidad de toneladas de nieve que cayeron en Madrid, en una ciudad que no está preparada como otras regiones, incluso regiones cercanas a Madrid, Ujú. en la sierra donde sí nieva, Claro, exacto. creó una serie de trastornos y de dificultades muy grandes, Sí, ¿no? sí. Que por supuesto duraron unas 3 semanas, 2 semanas y media, 3 semanas, hasta que, bueno, se volvió a la normalidad. Vos sabés que cuando tengo la suerte de estar en Europa, y ahora hace rato que no, pero cada tanto me ha pasado, y sobre todo en España y en Barcelona, siempre me gustaba tomar los diarios y devorarme la información y sentía como una cosa de ser y no ser. Como que lo que pasaba en ese país era muy interesante, pero no me atravesaba, entonces era como también un privilegiado. Eh, co- Bueno, eso me pasa, ¿ves? ¿Te pasa? Ahí fuiste al núcleo de hace poco, Ajá. hablando con un amigo. Yo le decía, yo aquí soy un turista que trabaja. Ah, perfecta definición. Me salió eso, digamos. Ujú. Obviamente no me es indiferente, pero no me atraviesa, obviamente. No me pasa como me pasa en mi país, Claro. que realmente lo vivo a veces con muchísima angustia. Sí, lo sé porque lo manifestás, lo manifestás. Entonces, sí, no, es distinto, es diferente. Ujú, ujú. Es diferente. Y también es diferente observar desde la distancia lo que ocurre allí. ¿Y qué ves a la distancia de Argentina? Bueno, mira, a todos los que, vos sabés que me han convocado mucho, me han llamado de Sí. muchísimos programas de radio, de televisión, Ujú. y a todos les digo lo mismo, que es que yo estando fuera no hablo de la Argentina, Claro, claro. porque no me parece que corresponda, Ujú, ujú. ¿no? Eh, pero sí es cierto que bueno, a veces a la distancia uno ve mejor las cosas, Sin dudas, sin ¿no dudas. es cierto? Y toma noción de la magnitud de ciertas cosas que en realidades como estas, aunque no es que aquí no ocurren cosas, o que no hay corrupción, o que no hay debate político furioso, o que Claro, no hay descalabro.
descalabro y oposiciones muy extremas y muy atomizado como es España, que aquí están los partidos regionales, las autonomías, bueno. Pero de todas maneras todo eso ocurre dentro de un marco diferente, sin duda, donde no pareciera estar en juego el sistema en su conjunto, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero porque el mundo está muy raro y muy radicalizado, pero tengo esa sensación. Supongo que también de todos modos sentís y percibís que estás dentro del mundo, ¿no? Que a veces desde acá, viste, estamos medio como caídos un poco y vemos. Y uno en Europa tiene esa sensación de estar en el centro del mundo, en el corazón del mundo. Bueno, sí, quizás por la formación bastante, en el buen sentido, digo, europeizante que uno tuvo. Claro, sí, sin duda. Sobre todo en lo cultural, y también por una cuestión de ¿cómo te diría?, de realismo geopolítico, ¿no? Sí. Digamos, sí, claro, y por los años, los miles de años de historia. Es decir, aquí hay testimonio de una continuidad cultural. No sé, yo salgo de casa y de golpe dice, aquí vivió Juan Ramón Jiménez, la vuelta y dice, aquí falleció Becker, que yo cuánto, aquí Picasso tuvo en el año 20 un estudio durante unos meses cuando vino de París y empezó la etapa azul, qué sé yo, de eso está repleto, ¿no? Como te pasa en París o nosotros, bueno, somos muy jóvenes y a lo mejor parte de eso explica nuestra necedad. Sí. ¿Pero seguís mirando a la Argentina de reojo o todo lo que puedas? Si leo algunas firmas que me importan, claro, y me fijo, sí, claro, por ejemplo, la evolución de la pandemia, ese tipo de cosas, por supuesto, estoy atento, sí. ¿Y qué te pasa con la pandemia allá, no? Acá fue como seguramente te impactó y he leído que tuviste meses bravos, que te costó manejar el tema de la cuarentena, ¿no? Y allá no. Aquí es distinto porque ya desde que yo estoy aquí no hay reclusión. Claro. Vos sabés que en Madrid la gente vive mucho en la calle, el español en general. Sí. Mucho. Sí. Y hubo restricciones de horarios para los restaurantes o los bares, sobre todo por la gente joven, que es la más irreverente, como en todas partes, con el tema del virus. Pero salvo porque la gente anda con la mascarilla, como le dicen aquí al barbijo, y uno mismo, si vos salís a la calle, recién llego, estuve desde la mañana en la calle, nada delata que está la pandemia. Es decir, las tiendas funcionan y hay mucha gente, los restaurantes están llenos con un aforo, pero están llenos de gente, las terrazas ni que te cuento, aquí hoy es un día de 23, 24 grados, primavera. Hermoso. Digamos, y no hay, yo hay días que me meto, por ejemplo, en El País, ¿no? El diario. A ver en qué punto está la pandemia. No hay una sola noticia de la pandemia. Claro. Me llama la atención, porque no es que ha desaparecido, y me llegó por boca de una amiga antes de ayer que estaba creciendo las cifras. Pero si te tengo que decir cuál es el número, lo ignoro. No hay infodemia, como se dice. No hay infodemia, pero creo que tiene que ver con que no está en este momento, desde hace muchos meses, en riesgo el colapso sanitario. Claro. Me parece. Está porque como, si no, te enterás. Claro, está como controlado. Y te puedo preguntar, me dio curiosidad, estuviste toda la mañana en la calle, ¿y qué hiciste? ¿Qué hice? Bueno, yo salgo a caminar a un ritmo, yo corrí durante muchísimos años, hasta que en el 2013, a raíz de una hernia de disco, me aconsejaron no seguir haciéndolo. Fue un duelo muy grande, yo corría desde los 20 y pico de años. Claro. Pero me aconsejaron que camine, y bueno, a regañadientes, pero empecé a hacerlo. Incluso durante la pandemia, como no se podía, por primera vez me compré una cinta y la instalé en un ambiente en mi casa para poder
seguir entrenando, digamos, y no engordar durante esos 6 meses y volver al rodaje pesando 4 kilos más. Pero además es bueno para la cabeza, ¿no? Es bueno para, no solo para el cuerpo. Y entonces salí a eso, a caminar, después hice algunas gestiones, hice home banking, en fin, no mucho más que eso, pero caminé muchísimo. Fui al retiro también después. Te iba a preguntar. A tomar aire, a sentarme en un banco, que está lleno de gente y que está muy lindo. Aquí cuidan mucho todo lo que es los jardines, los canteros, todo el año, no solamente en primavera. Lo que pasa es que ahora, bueno, imagínate que además los ayuda la naturaleza. No, y llega el tiempo de estar afuera, por supuesto. Y llega el tiempo de estar afuera y bueno, así que nada, luego me senté en un lugar muy bonito a tomar un café y luego me vine para casa porque quería tener wifi y silencio para poder hablar contigo. Se nota, se percibe que estás en un ambiente de comodidad y de tranquilidad. Y cuando vas por ahí, ¿vas creando nuevos hábitos o recuperando hábitos que por ahí en Buenos Aires no tenías? No, por lo menos que yo haya registrado, no. Sí, por supuesto, uno va creando hábitos en el sentido de por dónde camino, sé la cantidad de tiempo que me lleva, y entonces en vez de hacer caminatas por adentro del retiro, como después de Filomena, estuvo cerrado durante bastante tiempo el retiro, porque había muchos árboles dañados, quebrados, temor de que se cayeran. Entonces hicieron un trabajo durante, creo que durante 1 mes y medio, 2 meses, hasta que lo reabrieron. Entonces ahí empecé a caminar por fuera del retiro, que es más largo, y me acostumbré a eso. Entonces ahora, si voy al retiro, voy a pasear, pero no a entrenar. ¿Y podés estar, digamos, de alguna manera anónimo en España, o la gente ya te empieza a reconocer? Porque entiendo que en los últimos años hay como una especie de... como que te estás como masificando más allá de la Argentina, me parece. Sí, bueno, viste que las películas, sobre todo las que están en las plataformas. Sí, claro. Sí, entonces la gente te juna, o me pasa que de golpe tomo un taxi y el hombre no dice nada, pero cuando le voy a pagar me dice, usted es el de por la voz. Bueno, ahora, obviamente no tengo el grado de popularidad que tengo en la Argentina, desde luego, pero sí es cierto que mucha gente española me reconoce, incluso me halagan o se tienen a hablar conmigo o me piden una foto, pero en una proporción obviamente que no es la misma de Buenos Aires. Vos en Buenos Aires, no sé, podías andar por la calle sin... Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, obviamente, digamos, soy muchísimo más conocido, ¿no? Claro. Aquí hay gente que de golpe te das cuenta que te mira y como que te tiene de algún lugar y no sabe de dónde. Te está dando de sacar la ficha, exacto. Te saca de sacar la ficha. Después, bueno, hay otra gente que sí, por supuesto, que me reconoce. Y supongo que después del estreno de esta peli que hice con Penélope Cruz y con Antonio Banderas, bueno, me parece que me van a conocer mucho más todavía, ¿no? Para que la gente sepa, si querés, te invito a que nos cuentes un poco cómo es esa experiencia y qué es esa película, que es muy interesante. Mira, esa es una película que hicimos con los guionistas y directores del Ciudadano Ilustre, que es una comedia negra, al mejor estilo de Con y Duprá, que va de nuestro oficio, digamos. Antonio y yo somos 2 actores que se aborrecen, que compiten ferozmente, que son sapos de pozos muy distintos, antagónicos, y Penélope es una directora muy exótica y bastante perversa, que estimula esa animosidad que tenemos el uno con el otro, porque cree que eso le va a hacer bien a la historia que tienen que contar, que es la de 2 hermanos que se odian. Perfecto. Entonces eso es la película, y eso empezó a gestarse aquí, te voy a decir, año 2017, mirá, que yo tuve que venir a rodar
unas retomas del final de Toc Toc, Sí. que hice en el 16, porque la Warner quiso modificar el final, y me preguntaron si podía venir 5 días, y le dije que sí, porque yo podía, y eso coincidió con un homenaje que le hacían a Pilar Bardem, a quien yo conocía de los años, cuando venimos con arte, y a Javier, a quien conocía mucho, porque venía mucho al teatro, íbamos mucho a comer con él, te diría noche por media, incluso íbamos a un restaurante que se llamaba La Bardencilla, que manejaba una hermana de Javier. Bueno, entonces Javier me invita a ese homenaje que se hizo en un teatro muy grande, como te diría, no sé, más grande que Gran Rex. Y cantó Serrat, cantó Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Río, fue muy lindo. Y después había un VIP pequeño en un barcito, y bueno, Javier me invitó. Lo que ya había ocurrido es que una noche, estando en Buenos Aires escuchándolos a ustedes, Sí. me empezó a sonar el WhatsApp, y eran Javier y Penélope, que habían visto El Ciudadano Ilustre en su casa. Ah, qué bueno. Y estaban, bueno... Estaban impactados. No, sí, más. Que estaban exultantes. No puedo reproducir las cosas que me decían. Entonces, cuando entré a ese barcito que era el VIP, Javier, que estaba en la entrada, me dijo: mi mujer te está esperando allí. Entonces, cuando era como una L, cuando doblo y estaba Penélope en el fondo, levantó los brazos, me hizo unas reverencias loquísimas, agarró una silla, la puso al lado y me dijo: tú te quedas aquí. Y me empezó a preguntar cómo era trabajar con 2 directores. Estuvimos hablando, qué sé yo, 1 hora y media. Y me expresó su deseo de trabajar con Gastón y con Mariano. Entonces, cuando volví a Buenos Aires, un día le comenté a Gastón, le dije: mirá, Javier y Penélope quieren trabajar con ustedes, me lo expresaron en todos los idiomas. Y entonces Gastón me dice: bueno, vos tenés algún problema en darme el contacto. No le digo ningún problema, tomá, le di el teléfono, le dije: decile que te lo di yo. Entonces lo llamó a Javier, y a partir de ahí empezó a rodar esta pelota. Hubo dos proyectos distintos, finalmente se optó por este. Finalmente Javier no fue de la partida por un compromiso que tenía que ver con un proyecto de él, con producción de Spielberg and Company, pero era Hernán Cortés. Sí. Y entonces tenía que ir a México a hacer eso. Ah, Hernán Cortés, sí. Y apareció Antonio. Bien. Y bueno, así fue que, como te digo, que empezó a rodar esta pelota, que finalmente se concretó recién en el 2020. Claro. Oscar, 3 años antes empezó. Oscar, te pido por estar ahí del otro lado y del otro lado del océano, además. Gracias a vos. Oscar, me decías, entonces se armó el equipo, Bardem, Sí, Bardem no, Banderas y Penélope. Claro, claro. Y bueno, y estamos muy contentos. La verdad que disfrutábamos mucho. Fue un golpe muy duro cuando se interrumpió el rodaje, aunque bueno, entendíamos que no había alternativas ni razones para quejarse. Qué pero difícil. Fue un golpe durísimo porque estábamos disfrutando mucho, y es una experiencia muy rara parar el rodaje 6 meses. ¿Vos recordás, se me ocurre preguntarte esto, ¿recordás algún momento en la historia tuya, de todos nosotros, de tanto desconcierto que todos teníamos? No. Ya bastante incertidumbre tiene la vida, digamos, normal, entre comillas, como la conocíamos, como para sumarle esto. Es terrible. Claro. La incertidumbre, la imposibilidad de proyectar. Es decir, sí, yo me acuerdo. Por ejemplo, si vos me decís cuándo se va a estrenar la película, no sé. Claro. No sé, Gonzalo, qué sé yo. Supongo, creo, imagino que será para septiembre, octubre, pero por supuesto va a depender de cómo prosiga esta pandemia maldita, ¿no? Claro, totalmente. Todavía es incierto el futuro inmediato, el mediano plazo. Claro, por supuesto. Sí. Y fíjate vos que, con las diferencias, obviamente, del caso, no quiero hacer una analogía,
con la Argentina, pero que Europa quedó retrasada con las vacunas. Tal cual. En relación a Inglaterra, que se fue de Europa y que vacunan a razón de 900.000 personas por día, o de Estados Unidos, Europa, con países como Alemania o Francia, que está con una reclusión tremenda. Anteayer hicimos un Zoom con unos amigos entrañables que viven en París, que son amigos de hace muchísimos años, y bueno, o sea, en París no hay nada, no hay un bar abierto, no hay un restaurante abierto, a un año de la pandemia. Es impresionante, sí, totalmente. Y la vacunación va Sí, es dramática. Lenta para lo que uno imaginaba para estos países, sí, ¿no? Sí. Porque según leí yo hace una semana, la nota, fue un error de orden político de la comunidad. Viste que la comunidad juega en bloque. Juega en bloque. Entonces, Estados Unidos invirtió muchos miles de millones de dólares en la investigación y Europa no quiso, no hizo eso. Entonces se jugó a comprarla cuando esté, y se jugó a comprar la de AstraZeneca, y cuando empezaron algunos problemas que hubo, empezaron a prohibir en algunos países. Bueno, lo cierto es que hoy por hoy, un continente como este, sobre todo los países más poderosos, están con dificultades en relación a la vacuna. Están vacunando muy despacio. Creo que ayer aquí llegaban 1 millón. Sé que la gente muy mayor está vacunada, sé que el personal de salud y sanitario fueron de los primeros, pero digamos, no es lo que uno imaginaba hace unos meses cuando pensaba en la vacunación en estos países. Desde luego. ¿Y cómo te llevas con la idea de algo que todos experimentamos en este último año, que es el miedo, ¿no? Porque todos tuvimos que aprender a manejar de una manera más contundente el miedo. ¿Cómo te llevas con eso y cómo sentiste y cómo lo administraste? A mí me hizo más daño la incertidumbre, me angustia más que el miedo. Nunca tuve miedo no de contagiarme, sino a lo mejor por inconsciencia, pero de que si me infectaba me iba a ir a parar a una unidad de terapia intensiva. Claro. Me cuidé, tomo suplementos, por ejemplo, de vitamina D desde el primer día, que es fundamental para los anticuerpos. Bueno, obviamente vitamina C y algunos otros, digamos, y después, bueno, evito los lugares, si no hago mucha vida social aquí. No, es una vida más de... He hecho más de lo que he hecho en Buenos Aires, no he hecho nada durante esos meses. Aquí algunas veces sí, pero por ejemplo, nos vemos mucho con un matrimonio que vive acá a una cuadra de casa y que sabemos que se cuidan de manera muy extrema. Claro, son casi no corremos riesgos ni ellos ni nosotros, pero no es que todos los días me encuentro con gente, o viene gente a comer a casa, o voy a casas, o a los restaurantes que voy es aquellos que yo sé que puedo confiar y que la separación entre las mesas es suficientemente amplia. ¿Y estás leyendo aprovechando este tiempo nuevo, digamos, para leer, para nutrirte de cosas? Sí, estoy leyendo un libro que es una obra maestra, que se llama El infinito en un junco. Qué lindo título. Que es impresionante, es un libro de una señora llamada Irene Vallejo, que es una obra maestra, un clásico ya, es un libro relativamente nuevo, pero es maravilloso, que ha despertado los elogios más Qué bueno. Grandes que te puedas imaginar, que es la historia del libro, la historia de la palabra escrita, cuando desde que se pasa de la oralidad a la escritura, en toda, hasta hoy. Y es apasionante, apasionante, porque además de hacer muestra de una erudición
acuesta, esta mujer, tiene una pluma de escritora consumada, de vuelo, ¿no? De vuelo. Leí también el libro de Vargas Llosa sobre Borges, Bien. me gustó mucho. Bien, estupendo. En fin, sí. O sea, creo, sí. tenés, digo, insisto con esto, tenés más posibilidades de nutrirte de cosas en esta nueva forma de vida que en Buenos Aires. Algo ha cambiado. ¿Qué conclusión sacás? No, todavía yo creo que es temprano para sacar conclusiones. Bien. La verdad, yo no sé. Creo que es una prueba dificilísima. Durante muchos meses, por lo menos cuando estaba en Buenos Aires, cada día era una conquista, porque pasaba momentos o días muy malos, o días donde podía pasar de un estado al otro con mucha facilidad, de estar bien a sentirme muy mal. Eso lo superé. Pero sigue siendo una prueba muy, muy difícil, un desafío muy grande. ¿Y extrañás algo de Argentina? No voy a mentir. Allí están mis hijas, están mis nietos y están mis amigos. Pero es que yo lo estaba pasando realmente muy mal. Resulta muy tóxica la Argentina, y entonces el alivio que me produjo, además, bueno, el último medio año que pasé allí fue encerrado en mi casa. Digamos, tampoco vi a mis hijas, tampoco veía a mis amigos, fueron los peores de mi vida. Ni estaba trabajando, digamos, Claro. fue horrendo, y volver aquí fue a volver al trabajo, volver a culminar con una película que amábamos y que queríamos hacer, y que además está buenísima, porque yo la vi en una privada aquí, y estamos muy contentos. Y bueno, y salir de la reclusión y de caminar por la calle sin miedo, Claro. que también uno se saca una mochila gigantesca, ¿no? Es muy grato escucharle las palabras de un hombre libre, la verdad. Se te percibe como eso, como un tipo libre que va viviendo su tiempo de la vida de la mejor manera. La verdad que es muy interesante. Bueno, no sé, todo lo libre que se puede ser en medio de una pandemia global, ¿no? Sí. Pero es una libertad de espíritu, me parece. Bueno, sí, siempre he tratado nunca me aferré a los dogmas de ninguna clase. No me gusta que me digan cómo tengo que pensar. Y esa libertad de pensamiento, y de defendiendo siempre la capacidad de ir en procura de lo que me hace feliz, la tuve siempre. Qué bueno, Oscar. Oscar, te agradezco mucho y te dejo seguir en tu momento por allá, y para nosotros es muy grato tenerte acá, porque aunque estás allá, también te tenemos acá y sos nuestro. Por supuesto, eso es así, no puede ser de otro modo. Te mando un abrazo muy grande. Para mí también fue muy, muy placentero conversar con vos, como te digo, por fin. Sí, claro que sí. Claro que sí. Te mando un abrazo gigante. Y te felicito porque Gracias. creo que sos un periodista de la hostia, como dirían aquí. Muchas gracias. Tomo el elogio. Te mando un abrazo gigantesco. Oscar Martínez. Igualmente. Ladran, Sánchez.